Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, bien por hola, acá. qué bueno. Ah, ya, estamos de a poquito comenzando. ¿Qué pasó? A ver. Ya, que escuchaba, mientras me estaba conectando, escuchaba que estaban conversando. Pero ya, bueno, ahora ya me actualicé un poquito de lo que pasó. Ya, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Ya, vamos a comenzar de inmediato. Em, Vamos a comenzar de inmediato. La clase de hoy no es tan extensa, ya día viernes. Espero hayan podido revisar el material de estudio. Como ya pudieron ver, ¿cierto? Las personas que ya que realizaron su primera evaluación, ¿cierto? No es tan compleja. A los que sí es importante, bueno, la mayoría del curso les fue bastante bien. Lo que sí es importante es que lo lean con mucha atención. Ya son más que nada, las preguntas son más comprensivas, ¿cierto? De acuerdo al texto. Y es la misma tónica que tiene el resto de las evaluaciones, ¿ya? Así que para que las vean con tiempo, ¿cierto? Tienen 6 horas y media para poder realizar sus pruebas. Así que para que igual lo tengan en consideración, que lo hagan en un espacio tranquilo, ¿cierto? Donde puedan concentrarse en la lectura más que nada. Ya, acá está el cronograma, me había asustado porque no lo visualizaba. Ya, como ustedes ya saben, ya habíamos conversado previamente, ¿cierto? Son 2 clases y una evaluación. La tónica de este módulo es un poco más lectura, ¿cierto? Es un poco más invitar a la reflexión, ¿cierto? Y a lo que ha acontecido en nuestro país y en el mundo en cuanto a la materia, ¿cierto? Hay harto concepto de leyes, ¿cierto? Pero para el tema evaluativo siempre se considera más la comprensión más que el número en sí, ¿cierto? Los años no se consideran tanto. A lo que sí es importante, ¿cierto? Bueno, recalcar que la evaluación, ¿cierto? La evaluación 2 va a estar disponible el día domingo, como siempre en este curso. Si es que existiese en la eventualidad alguna circunstancia donde no pudiéramos realizar alguna evaluación, ya siempre trato de avisarlo con anticipación, ¿cierto? Pero hay cosas, por ejemplo, el estado climático, que de repente no se pueden controlar. Así que eso se va, si ocurriese algo de esa índole, se le va a avisar, intentar avisarlo lo antes posible. Si existiese alguna dificultad de conectividad ahora, por ejemplo, se cortase la luz, ya les voy a comentar qué es lo que procede en ese tipo de situaciones. Lo importante, ¿cierto?, es que si todo continúa tal cual y no se suspende ninguna clase por la razón que fuese, ya estaríamos finalizando el módulo el día 29. Y ahí, ¿cierto?, se va a dar este plazo extraordinario para quien no rinda o no rindió alguna evaluación, pueda, ¿cierto?, eh, pueda, valga la redundancia, darla en ese plazo extraordinario, igual que en el módulo anterior. La ponderación es la misma. ¿Hay alguna duda respecto a evaluaciones? Nada por aquí, nada. Ya. Entonces vamos a comenzar. Bueno, cualquier cosa. Alguien me había hablado por un tema de asistencia. Ya lo puedo verificar, ¿cierto? Pero me toma un poquito de tiempo porque tengo que verlo también con la grabación de la clase. Ya, recordemos que las asistencias se pasan en la clase, entonces el respaldo que igual me queda para poder verificar si efectivamente, ¿cierto? Uno estuvo o no estuvo en la clase. Ya, todo, también, ¿cierto? Siempre revisar que hayan quedado presentes. Ya, porque trato de pasar la asistencia cuando estamos todos acá, pero si justo se le cayó el internet cuando estaba pasando la lista o no se activó el micrófono, ya por cosas así también pueden consultarlo. Vamos a comenzar el día de hoy, la clase número 3. Es sobre diversidad en el aula y necesidades educativas especiales, barreras para esta inclusión, ya en cuanto a barreras actitudinales, pedagógicas y de arquitectura, que cierto dificultan la inclusión, que es cierto el propósito de la educación hoy en día.
Cualquier duda, consulta que vaya surgiendo, pueden escribirlo al chat, o sea, ya lo saben, ¿cierto? Solamente me interrumpen. Mi contenido, como les dije, no es tan extenso, así que no me molesta si alguien me interrumpe. Diversidad en el aula y necesidades educativas especiales. Profe, una consulta antes. Claudia, dígame. Estaba viendo en el módulo y quise entrar a la evaluación para ver en qué me había equivocado y no ¿Ya? aparece la frase revisión para poder ver Ah, la ya. prueba. Claudia ingresó cuando la prueba aún estaba activa, antes de que se cerrara. No, ahora quería revisar en qué me había equivocado y no puedo verla. Ya, debiese estar disponible porque si ya se cerró la prueba, debiese estar. Ya lo voy a verificar cuando finalicemos y en caso de que haya alguna dificultad, ¿cierto? Lo puedo consultar, pero tengo que derivar esa consulta. Ya, si es que no, efectivamente no es posible visualizarlo, tengo que derivarlo, ¿cierto? Para que la persona encargada del funcionamiento de la plataforma me pueda dar algún tipo de respuesta. Así que va a quedar ahí pendiente esa consulta y como le digo, se puede revisar, se puede verificar porque debiese estar disponible. Ah, a mí también me pasó. Les pasó, ¿cierto? Ah, ya. Después, cuando ya cerró la prueba, ¿es verdad? Porque cuando bueno, cuando la prueba está abierta, Sí, no es imposible revisar. después que cerró, Ujú. no, después que cerró el día viernes, el día lunes, ¿Ya? yo el día martes traté de revisarla Ujú. y no se puede. No aparece la Ah, ya, letra azulita como antes. ya. Voy a Gracias. consultarlo, ya lo voy a consultar porque igual la evaluación se subió, ¿cierto? Es una evaluación nueva. Ya no se había aplicado antes, entonces puede ser que algún tema de configuración haya por ahí. Ayer lo intentó y tampoco se puede. Ya, sí. Alicia, Hola, profe, buenas tardes. hola, Profe, quería darle un aviso. dígame. Mire, lo que pasa es que voy a estar así como intermitente en la clase porque voy viajando a Coquimbo mi hermana Mm, está malita de salud y fue esto así inesperadamente, así muy ya, rápido. Entonces sí, se igual comprende. quería avisarle por Ujú, si acaso mañana no puedo mm, integrarme en la mañana porque llego allá ujú. tipo 6:30, 7, entonces voy directo al Ah, hospital. Por si claro. acaso, profe, por favor. Y Alicia, no, se comprende totalmente. Ya, mucho ánimo, Ujú. fuerza, ya, y lo vamos a tener presente también. No, me avisa cualquier cosa, ya. Igual ahí Gracias, profe, muchas gracias. que tenga buen viaje también. Muy Ya, amable, profe, gracias. de nada. Ya, sobre esta evaluación, por el chat también me dicen que no se puede, así que lo voy ya, ahora que es cierto que hay más antecedentes, ¿cierto? Yo creo que lo más probable es que haya algún tema de configuración desde plataforma, así que voy a tener que derivar esa consulta porque no lo puedo ver directamente, lamentablemente, así que voy a dejar hecha la consulta y cuando me den una respuesta les digo ya está todo ok, se puede revisar, efectivamente. Ya, ahora sí. Ahora, ¿alguna otra consulta sobre lo mismo o algo sobre la evaluación anterior? Por ahí, antes de cerrar el tema. Ya, sí, cerramos, ya. Entonces, ¿cierto? Vamos a ver este módulo 3 de María Pía. Ya, sé que no iba a decir algo, ya, pero cualquier cosita puede comentarlo. Sobre esta diversidad en el aula y necesidades educativas especiales. Como ya conocemos, ¿cierto? Habíamos hablado previamente, la educación en nuestro país se divide en dos grandes sistemas, que es por un lado la educación regular, ¿cierto? La educación, ¿cierto? Que tiene este currículum que es más estandarizado, que en algunos establecimientos educacionales tiene un programa de integración escolar específico para atender necesidades educativas especiales o específicas que tengan nuestros estudiantes.
por tener algún tipo de diagnóstico, ¿cierto? Requerir más apoyo, ¿cierto? Para permanecer en el aula. Por otro lado, tenemos el otro sistema que es la escuela especial, que esta escuela especial, ¿cierto? Específicamente atiende necesidades educativas especiales y diagnósticos que pueden ser mucho más complejos, que en muchas ocasiones, ¿cierto? Requieren de que tienen mayor complejidad, ¿cierto? Requieren mayor atención, requieren quizás apoyos en salud también, requieren otro tipo de enseñanza y bueno, y se busca a través de la educación inclusiva que a lo largo del tiempo solo existan escuelas regulares. Ya suena súper complejo llegar a eso, pero es como un objetivo a gran distancia en este momento, porque recordemos que antiguamente, años atrás, en los establecimientos educacionales, ¿cierto? Solo existía, ¿cierto? La educación regular como tal y escuela especial, que en ese tiempo llevaba otro nombre, ¿cierto? Tenía un funcionamiento menos reglado. Ya no existía esta incorporación de las necesidades educativas especiales dentro del aula regular. Años atrás. Ya después, ¿cierto? Con la implementación de nuevas leyes y políticas, se logró, ¿cierto? Que este grupo de estudiantes que anteriormente habían sido excluidos del sistema regular se integrasen al aula común. Ya, pero con el pasar del tiempo, ¿cierto? Se busca que más estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial se incorpore también a las escuelas regulares y a lo largo del tiempo, ¿cierto? Crear algún sistema, ¿cierto? Que atienda mucho más la diversidad de nuestros estudiantes, que existan más cupos, ¿cierto? Y en algún momento cambiar el sistema de educación especial, ¿cierto? Solamente por una escuela regular, si es que es posible, o crear un sistema más pequeño de tipo escuela especial. Para allá es la mirada. Ya, pero en este momento, ¿cierto? Tenemos esta división de estos dos sistemas. Esta educación inclusiva, ¿cierto? Surge de este convencimiento de que el derecho a la educación es un derecho humano básico, eso lo veíamos, ¿cierto? En la clase anterior, que está, ¿cierto? En la base de la sociedad más justa. Ya, para lograr este derecho existen movimientos, ¿cierto? Existen agrupaciones, ya de educación para todos. Esta agrupación que aparece acá, ¿cierto? Es un movimiento lanzado por la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ya la UNESCO la hemos escuchado muchas veces, no es importante que nos sepamos lo que significa, pero, ¿cierto? Es importante saber que esta agrupación, ¿cierto? Se ha llevado gran parte del trabajo, ¿cierto? Para garantizar las oportunidades en la sociedad, en distintas índoles. Y en el ámbito de la educación, lo primero que se busca garantizar desde este programa, ¿cierto? Que es internacional, ya, es garantizar la educación básica de calidad para todos. Posteriormente, ¿cierto? El concepto se fue ampliando, se fue trabajando mucho más, ¿cierto? Pero en primera instancia lo que se busca garantizar es una educación básica, ya que todas las personas, ¿cierto? Tengamos conocimiento de lo que son habilidades de lectoescritura, ¿cierto? De aprender a manejar conceptos matemáticos, y aunque sean conceptos básicos, eso nos va a servir, ¿cierto? Para poder desarrollarnos en otros ámbitos, para poder desenvolvernos, para poder optar también a un trabajo, ya para también trabajar nuestra autonomía. Por ejemplo, si tenemos dificultades para manejar el dinero, ya no podríamos ser totalmente independientes porque necesitaríamos de alguien que nos acompañe, por ejemplo, para poder comprar nuestras cosas, para poder desplazarnos en el transporte público, ya requeriríamos más apoyo. Entonces se busca, ¿cierto?, que desde esa parte la UNESCO, ¿cierto?, trabaja a la par con gobiernos, organizaciones, instituciones educativas y muchos otros socios para lograr, ¿cierto?, generar estos programas que vayan apuntados a contribuir a la igualdad de oportunidades en la sociedad.
La educación inclusiva va a suponer un impulso a la agenda de la educación para todos, ¿cierto? Desarrollando formas de habilitar a las escuelas para que atiendan a todos los niños y niñas de su comunidad, como parte de un sistema inclusivo. Ya también, ¿cierto? Pone énfasis en que las escuelas son las que tienen que adaptarse para poder recibir a nuestro amplio número de estudiantes que tienen distintas características. Ya recordemos que dentro del aula pueden existir, ¿cierto?, una variada cantidad de características, de formas de aprendizaje, de identidad de género, de identidad cultural. Esto es muy amplio. Entonces el colegio, ¿cierto?, el que tiene que tener estas herramientas para poder asegurar que nuestros niños ingresen a la educación formal, que permanezcan en ella y posteriormente egresen. Ya, no solamente, ¿cierto?, asegurando el cupo a que nuestro niño va a ingresar al colegio, la misión está finalizada, sino que se tiene que asegurar que nuestro niño logre participar dentro del establecimiento, que no existan barreras que limiten su participación, porque si tenemos muchas barreras en el colegio, por ejemplo, si pensamos en un estudiante con alguna limitación en cuanto a la parte física, a la movilidad, que tenga movilidad reducida, por ejemplo. Y el colegio no está adaptado para que nuestro niño, bueno, para empezar, tiene escaleras en la entrada, ¿ya? Y el terreno es súper irregular. Y nuestro estudiante tiene muchas dificultades en la marcha, ya, para poder desplazarse. Utiliza apoyos, utiliza bastón canadiense, ¿ya? Y lo puede utilizar por un par de minutos, luego requiere esto del apoyo de algún tipo de silla. Ya, esa es la movilidad que tiene nuestro estudiante. Y si el establecimiento pone estas escaleras, no tiene otra opción, no tiene un ascensor, por ejemplo, no tiene algún tipo de rampa, así que nuestro estudiante también puede usar la silla de ruedas. Ya el establecimiento va a limitar, ¿cierto?, que nuestro estudiante permanezca ahí. Le puede dar el cupo para ingresar, pero eso no va a asegurar que nuestro estudiante permanezca, ¿cierto?, que pueda asistir todos los días, que pueda ser independiente en cuanto a poder movilizarse por los espacios, ya que va a conseguir que todo el tiempo tenga que depender de otro para poder simplemente ingresar al colegio, para poder ir al baño, ¿ya? Entonces, claramente, la escuela tiene que poner parte de lo suyo. La educación inclusiva, ¿cierto?, se centra en que se centra en todos los alumnos, prestando especial atención a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos de tales oportunidades educativas como los estudiantes con estas necesidades educativas especiales. Si hablamos de educación inclusiva, no solamente hablamos de atender, se me desaparece un poquito el brazo. Ya no solo estamos hablando de que vaya a ir simplemente a apoyar a nuestros estudiantes que tienen alguna condición específica, que tienen algún diagnóstico como tal. Ya la educación inclusiva se centra en todas las personas y en sus diferencias. Ya, todos somos actores, ¿cierto?, e importantes en este proceso de inclusión. Ya, independiente si nuestro estudiante está en un programa PIE o no está. Ya, eso es importante que igual mencionarlo. Ya va apuntado en que todos se favorezcan, ¿cierto?, de esta entrega de contenidos que va a ser mucho más personalizada, que va a tener adaptaciones para nuestros estudiantes. Ya, eso es para todos. Pero acá, ¿cierto?, nos vamos a enfocar en las necesidades educativas especiales. Ya, si hablamos de estudiantes con necesidades educativas especiales y discapacidad, ¿cierto? Se refiere a aquellas adaptaciones específicas, ya, perdón, si hablamos, ¿cierto?, de estudiantes con algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Van a ser aquellos que requieren adaptaciones específicas para el entorno educativo, debido a que existe una amplia gama de diferencias y de condiciones, ya que del aprendizaje y del desarrollo que pueden limitar la participación de nuestros estudiantes. Las necesidades que se dan dentro del trayecto educativo pueden ser de carácter permanentes o también pueden ser temporales. Ya, por ejemplo,
Por ejemplo, si existe alguna situación de discapacidad, ¿cierto? Física, sensorial, cognitiva o emocional, ¿cierto? Puede ser que nuestro estudiante tenga alguna dificultad en cuanto al poder desplazarse, poder manipular algunos objetos. Ya la movilidad puede ser muy reducida en estos casos. Si hablamos de una discapacidad sensorial, puede ser alguna pérdida auditiva o disminución, ¿cierto?, de la capacidad auditiva o visual o ambos. Ya, si existe alguna discapacidad intelectual también, ya, pueden haber dificultades significativas en cuanto al funcionamiento intelectual, ¿cierto? Y a la conducta adaptativa también. En trastorno de espectro autista también tenemos una necesidad educativa especial porque pueden haber dificultades en la comunicación social, en el comportamiento y en los intereses que van a ser muy restringidos. Si existen también trastornos del lenguaje y la comunicación, ya también van a haber dificultades para la comprensión y expresión de los contenidos. En cuanto a la parte emocional, conductual, problemas de desregulación emocional o comportamiento que interfieran con el aprendizaje, ¿cierto? Y con la interacción social con los compañeros. Ya, entonces, ¿cierto? Tenemos, por un lado, ¿cierto?, a estos estudiantes con necesidades educativas especiales, con alguna situación de discapacidad. También tenemos a niños pertenecientes a minorías étnicas, por ejemplo, y lingüística, entre muchos otros. Ya, entonces, ¿cierto? La escuela se hace parte y tiene que poner cierto auge en apoyar a todos nuestros estudiantes, pero tiene que poner su énfasis en apoyar estas necesidades, ¿cierto? Que van a hacer que la participación en algún momento pueda ser mucho más limitada por alguna característica, ¿cierto?, de nuestros estudiantes. Ya, ahora sí, si hablamos, ¿cierto?, de estas necesidades específicas de los estudiantes con diversidad funcional, el aula es un espacio donde van a converger estudiantes con una amplia variedad de características, intereses, los ritmos de aprendizaje también son muy variados. Ya tenemos estudiantes que, como le había comentado previamente, tienen muchas capacidades a veces para poder aprender algún tipo de contenido de manera muy fácil, no requieren mayor apoyo en algunos casos. Pero tenemos por otro lado, disculpa, me estoy moviendo un poquito las cosas, pero tenemos por otro lado a estudiantes que requieren, ¿cierto?, un apoyo constante. Ya requieren de mucho más refuerzos para la entrega de contenidos, ¿ya? Y es un especial énfasis, ¿cierto?, en toda la diversidad que tengamos. Si tenemos algún estudiante con alguna discapacidad, ¿cierto? Vamos a apoyar sus características, pero también podemos tener otro estudiante que no tiene un diagnóstico como tal. Ya, esto se refiere al concepto de diversidad funcional. Ya, somos personas muy variadas, independientes si tengamos un diagnóstico o no, podemos tener mayor facilidad para algún tipo de contenido. Ya puede ser que culturalmente hay algunas actividades que no se nos haga tan fácil realizar porque nunca lo hemos visto, porque quizás nuestras creencias, ¿cierto?, nos dicen que ese tipo de contenidos no son tan necesarios o nos va a costar, ¿cierto?, incorporarlos porque nuestra familia no se cree en ese tipo de enseñanza. También puede pasar. Podemos encontrar muchas situaciones distintas dentro del aula. Ya, reconocer y comprender esta diversidad va a ser esencial para fomentar un ambiente inclusivo, a donde todos los alumnos se sientan acogidos, valorados y tengan también esta oportunidad de desarrollar su máximo potencial. Si se les da la oportunidad a nuestros estudiantes, si entregamos herramientas para que ellos puedan realizar las actividades, ya se les va a dar la oportunidad de que expresen su máximo potencial. Si solo pensamos en nuestro estudiante que tiene alguna limitación para realizar algún tipo de actividad y decimos y nos quedamos con ese pensamiento de que no, nuestro estudiante tiene mucha dificultad para hacer esto, así que no, en esta parte de la clase no va a participar, ya lo estaríamos excluyendo del proceso educativo. La educación es un derecho en nuestro país, ¿ya? Y bueno, en la mayoría de los países, ¿cierto?
Ya, pero si pensamos, ¿cierto?, que no le brindamos herramientas, no realizamos algún tipo de adaptación para nuestro estudiante, lo vamos a dejar fuera de participar de algún tipo de actividad o de aprender algún contenido o trabajar algún tipo de habilidad que no son solamente los contenidos. Recordemos que también a través de la participación social, ¿cierto? Se pueden trabajar otras habilidades eh, eh, como habilidades sociales, ¿cierto? También trabajamos en la adquisición del lenguaje, si es que nuestro niño tiene dificultad en esa área. El participar, ¿cierto? En ningún momento va a ser negativo, a menos que nuestro estudiante tenga una dificultad muy seria, ¿cierto? En cuanto al poder compartir con los demás, ya, y nosotros lo obligamos a participar, ya ahí sería distinto. Pero si creamos la estrategia de que nuestro estudiante pueda participar en un grupo pequeño, con uno o dos niños, ya, y estemos siempre al tanto, ¿cierto? De lo que se va a realizar, de lo que se va a conversar, ya, y vamos graduando la actividad, vamos a hacer que nuestro niño participe. Esta diversidad, ¿cierto? Se puede manifestar en diferentes dimensiones. Eso igual lo habíamos comentado, como dimensiones, ¿cierto? Que van a abarcar aspectos personales, aspectos físicos, emocionales, culturales. La diversidad, ¿cierto? En este aprendizaje va a incluir diferentes ritmos y estilos de aprendizaje también. Si pensamos que quizá a nosotros se nos hace muy fácil aprender algún contenido mirándolo solamente, ya quizá vamos a reforzar un contenido buscando algún video específico de esa área que queremos aprender, pero puede ser que tal vez yo prefiera, ¿no es cierto? No solamente no mirarlo en video, sino que a mí se me haga más fácil leerlo solamente. Ya es un estilo de aprendizaje que va a ser distinto, así como también va a ser distinta los aspectos socioculturales que existan en un aula. Comprendamos que todos venimos, ¿cierto?, de familias distintas, podemos ser del mismo barrio, podemos ser vecinos, podemos compartir, ¿cierto?, el mismo espacio, ya, pero de nuestras familias también hay mucha influencia. Ya hay aspectos de crianza, valores, ¿cierto? De que nuestros padres quizás nos criaron con un modelo que es muy rígido y quizás nuestro compañero lo criaron desde pequeño, están utilizando este estilo de crianza que es libre, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Tenemos que ser respetuosos también ante esas diferencias, porque puede ser que los padres, ¿cierto?, de nuestro niño que creen en esta crianza libre, ¿cierto?, que los niños solamente deben hacer, que no debemos limitarlos, que debemos dejar, ¿cierto?, que ellos interactúen con la naturaleza, ¿ya? Y puede ser que a nuestro niño, ¿cierto?, se le haga muy extraño encontrarse con otro estudiante que sea muy estructurado, muy rígido, ¿ya? Porque son estilos de crianza que se van dando y que también van a influir, ¿cierto?, en nuestros estudiantes cuando se encuentren en el aula. Ya, también, ¿cierto? En el aula vamos a encontrar distintos tipos de diversidad, como diversidad por género también, diversidad cultural, como él había dicho, funcional, de talento, ya, y por inclusión, ¿cierto? Cada uno, ¿cierto?, va a tener particularidades muy distintas. Si pensamos en niños de la misma edad que asisten al mismo curso, vamos a encontrar diferencias muy grandes. Hay aspectos, ¿cierto?, que van a ser muy parecidos en nuestros niños. A ver, características muy parecidas y de acuerdo a la generación también los gustos pueden ser muy similares igual. Puede haber algún tipo de moda en ese momento que se acople muy bien al estilo de nuestros niños, ya, pero van a haber otros aspectos que no van a ser parecidos. Otras formas de pensar, quizá otras formas de cuestionar algunos aspectos de la vida van a variar. Esos van a venir también desde la casa o desde el barrio con el que interactúa mayormente nuestro estudiante. Sobre la importancia de reconocer y comprender la diversidad en el aula. Hay aspectos importantes, ¿cierto?, que van a llevar a que nosotros, hay aspectos importantes que se van a dar si nosotros, ¿cierto?, reconocemos, comprendemos, ponemos un énfasis en conocer a nuestros estudiantes, en conocer sus necesidades y en poder, ¿cierto?, atenderlas. Uno de esos aspectos importantes
es que a través de este tipo de implementación de estrategias para que nuestros estudiantes puedan participar en el aula, promueve la inclusión, claramente. Reconocer y comprender esta diversidad en el aula va a permitir que todos los estudiantes, independiente de sus antecedentes, habilidades, identidades, se sientan valorados y aceptados primeramente. Ya, esto va a fomentar un ambiente donde se pueda participar de una manera mucho más plena. ¿Ya? Se están dando las mismas oportunidades a todos, independiente de mis características. Podemos tener quizá algún estudiante que por temas de convivencia escolar, por ejemplo, de su propio hogar, ya sea mucho más tímido, ya no confíe mucho en su potencial, ya no tenga algún diagnóstico como tal, pero puede ser que tenga algo emocional. Ya, si pensamos en esto y nosotros le damos cabida, ¿cierto?, a que todos nuestros estudiantes puedan colaborar con alguna parte de algún trabajo, por ejemplo, hacemos algún proyecto en el curso y todos vamos a tener un granito de arena en ese proyecto. Ya, vamos a trabajar también, ¿cierto?, que nuestros estudiantes se sientan mucho más escuchados, sienten que realmente ellos están aportando algo, van a sentirse realmente valorados. Y eso finalmente va a promover, ¿cierto?, la inclusión, porque nuestros niños van a querer seguir participando. Van a sentir, ¿cierto?, que lo que ellos están proponiendo, aunque sea muy pequeñito, va a ir en aporte de algo. Ya no es que no va a sentir, ¿cierto?, que no puede ser ningún aporte o que su aporte quizá no debiese decirlo porque los demás se pueden reír. Ese tipo de cosas es lo que se busca frenar con este nuevo enfoque. Enriquece también el aprendizaje. La diversidad en el aula va a introducir una variedad de perspectivas y experiencias, ¿cierto?, que van a ampliar el conocimiento y comprensión de los estudiantes. Si pensamos en el aula regular anterior, ¿cierto?, anterior a que se incluyeran nuestros estudiantes con alguna necesidad educativa especial, ¿cierto?, el modelo era mucho más rígido. Teníamos este currículum donde se entregan los contenidos que eran muy estandarizados, ¿cierto? Y nuestros niños se adaptaban a ellos, podían escuchar durante mucho rato lo que el profesor decía en clases. Si era entretenido, genial, y si no, ¿cierto? Contenido, 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 siendo niños pequeños todavía, ¿cierto? Considerando que también la capacidad de atención que tienen nuestros pequeños es menor a la de un adulto. Ya no les podemos pedir que estén una hora sentados escuchando. Ya la atención va a ser mucho menos, van a ser minutos solamente. Y luego de eso, nuestros estudiantes, ¿cierto?, van a estar con su mente en otro lado, y eso es normal porque es parte del desarrollo. Ya no tenemos una capacidad, bueno, hay excepciones también, pueden haber excepciones, pero la regla general, ¿cierto?, es que nuestros niños tienen una atención, ¿cierto?, que es mucho más limitada versus a un adulto. A medida que van pasando los años, la capacidad de atención va aumentando. Esa es la norma. Entonces, al existir una variedad más amplia de estudiantes, también va a haber un intercambio de ideas, de culturas que van a ir enriqueciendo este proceso educativo, haciendo que el aprendizaje sea mucho más dinámico y también sea mucho más relevante. Si pensamos en que las generaciones más antiguas, ¿cierto?, tenían este sistema que era segregador donde no habían estudiantes, ¿cierto?, con alguna situación de discapacidad muchas veces, y si existía algún estudiante con algún grado de discapacidad, por ejemplo, en el aula, ya era muy extraño para nuestros niños. ¿Por qué? Porque no lo habían visto antes y porque socialmente se tenía, ¿cierto?, esa cultura de que estos niños, ¿cierto?, no estaban en las aulas regulares. Entonces, como cuando comenzaron a integrarse, podía pasar que había muchas situaciones de discriminación entre los mismos compañeros. Habían otros que atendían muy bien, ¿cierto? Y apoyaban a nuestros compañeros, nos acompañaban en todas las necesidades que tuviesen, pero el sistema educativo aún no estaba preparado, ¿cierto?, para poder atender a nuestra diversidad de estudiantes que se estaba incorporando. Ya también, ¿cierto? Como decía, la sociedad tampoco estaba preparada, los profesionales tampoco estaban tan preparados, ¿cierto?, para lo que se venía, ¿ya? Pero
con el paso del tiempo, vemos que nuestros niños fueron creciendo, ¿ya? Y hoy en día tenemos a adultos o jóvenes, ya que tuvieron, ¿cierto? Que compartieron mayor parte de su escolarización o están ahora cursando en la universidad, ¿cierto? Con alguna persona en situación de discapacidad, por ejemplo. Ya es mucho más, ya no es algo llamativo, ¿cierto? Que nuestro compañero tenga alguna situación de discapacidad. Ya, como se veía antes, que llegaba un niño con alguna situación de discapacidad y todos los niños como, wow, algunos lo molestaban, se hacía bullying de manera indiscriminada. Ya, porque en nuestras casas también estaba ese pensamiento, ¿cierto? De reírse del otro, ya, y ahora, ¿cierto? Nuestra sociedad ha avanzado mucho más, por suerte, ¿cierto? Gracias a estos cambios que se han ido realizando en las mismas leyes, el mismo pensamiento de las personas ha ido cambiando en ese sentido. Ya vemos que nuestros estudiantes ya son más inclusivos. Hay excepciones también, pero ya no se ve ciertas situaciones que se veían años atrás, donde nuestros estudiantes, ¿cierto?, molestaban a otros por ser distintos. ¿Ya? Ahora todavía existen esas situaciones, no lo vamos a negar, pero nuestra sociedad está cambiando, ¿cierto? Nuestras generaciones están creciendo y cuando ellos ya sean padres, ¿cierto? Probablemente van a inculcar otro tipo de pensamiento a sus hijos, que son las generaciones que vienen más adelante. Entonces estos temas, ¿cierto? Ya van a ir cambiando. Ahora hay otros temas como violencia escolar, ya esos son otras cosas que se están dando, iguales por la forma en que vivimos actualmente. Pero en cuanto a temas de inclusión, ¿cierto? Se ha trabajado bastante y ha tenido bastante auge, ¿cierto? Sobre todo en los establecimientos educacionales. Favorece también el desarrollo en la empatía, ¿cierto? De la mano. Ya, Alicia, no se preocupe, que le vaya bien. Alicia, lo tenemos presente, no se preocupe. Ya, entonces, ¿cierto? A través, ¿cierto? De comprender esta diversidad, ya, también se va a favorecer la empatía. Vamos a tener estudiantes ¿cierto? Si bien tenemos nuestro estudiante en situación de discapacidad, o que requieren algún tipo de adaptación en el aula por alguna condición específica, ya va a requerir algún tipo de apoyo, pero también va a favorecer ese apoyo a nuestro estudiante que no tiene ningún diagnóstico como tal, pero se va a ver que también, ¿cierto? Va a favorecernos a nosotros. Entonces, ¿cierto? Vamos a generar mayor empatía entre nosotros mismos porque esa herramienta que sirvió para nuestro estudiante también está sirviendo para mí. También se me está haciendo más fácil el aprender, ¿cierto? Gracias a estas medidas. También, ¿cierto? Prepara a los estudiantes para la vida en sociedad. Esta diversidad en el aula refleja la realidad de la sociedad global. Aprender a interactuar, a colaborar con personas de distintos orígenes, con distintas perspectivas. Ya los estudiantes van a adquirir otras habilidades que van a ser esenciales para desenvolverse de manera efectiva y respetuosa ya, en el mundo, ya cuando sean personas adultas, ¿cierto? Van a tener otros valores que van a ser distintos, ¿cierto? A la sociedad anterior. Ya, el mundo ahora es mucho más intercultural, ¿cierto? Vemos que antes el mismo tema, ¿cierto? De la inmigración, anteriormente, ¿cierto? No se veía tanto. Nuestra sociedad, ¿cierto? Por lo general era extraño ver a alguna persona que no fuese de nuestro país, ¿cierto? No fuese inmigrante. Era extraño verlo. Pero luego, ¿cierto? Empezamos a ver que había muchas más personas que se incorporaron a nuestro país y, ¿cierto? Comenzaron también a formar parte de nuestras escuelas, ¿ya? Y eso también fue favoreciendo a largo plazo, ¿cierto? Al principio igual fue difícil para nuestra sociedad adaptarse a esto, pero es un cambio que se realizó ya y que hoy en día está trayendo frutos positivos, ¿cierto? Nuestros estudiantes están siendo mucho más empáticos con las personas inmigrantes, ya hay un cambio ahí de mirada. Sobre las estrategias para reconocer y comprender la diversidad en el aula, tenemos, ¿cierto?, observar y escuchar a los estudiantes, a prestar atención. Si nosotros estamos en el aula, sobre todo si estamos en un curso nuevo que aún no nos conocen y los conocemos, ¿ya?
tenemos que prestar atención, ¿cierto?, a todas las interacciones que se estén dando, a todos los comportamientos que veamos en nuestra diversidad, ¿cierto?, en nuestro curso, y los comentarios también que nos lleguen a veces, ¿cierto?, de algunos estudiantes que tengan algún tipo de dificultad, por ejemplo, que tengan algún interés, que tengan alguna necesidad o alguna experiencia, ¿cierto?, que pueda ser compartida también por sus compañeros. Es sumamente importante también dialogar con los estudiantes. Nosotros pasamos al estar, ¿cierto?, dentro de un aula, dentro de un colegio, de una comunidad educativa, ya no es solamente que vayamos a realizar, ¿cierto?, las labores en la jornada, ¿cierto?, el periodo que comprende una clase, o, ¿cierto?, estar en el patio. Hola, Helen. Em, entonces, ¿cierto? Nosotros también tenemos que ser parte de este progreso y de esta escuela, ¿cierto? De que formar parte de esta comunidad educativa. Ya dialogamos con nuestros estudiantes. Somos parte también, ¿cierto?, de esta comunidad educativa. No podemos estar, ¿cierto?, al margen de lo que suceda. Ya, aunque nuestros estudiantes pasan la mayor parte del tiempo en los establecimientos educacionales, ya más tiempo que en su casa, ya más tiempo que con la familia. Entonces, si pensamos esto, nosotros, ¿cierto?, podemos dialogar con los estudiantes, hablar directamente con ellos, ya conocer los puntos de vista que tienen, las preocupaciones que tengan, algún tipo de metas que tengan también. Ya fomentamos, ¿cierto?, este ambiente de confianza y de comunicación mucho más abierto. Muchas veces nuestros estudiantes tienen dificultades para poder comunicarse con sus propios padres, ¿cierto? Por temas laborales, por ejemplo, los padres no están mucho tiempo y en realidad es poco el tiempo que se da para compartir en familia, si lo comparamos como eran las generaciones anteriores, ¿cierto? Ahora la mayoría de los padres trabaja, ¿cierto? En estas jornadas extensas y nuestros niños la mayor parte del tiempo están en el colegio. A los fines de semana pueden estar en la casa, pero los fines de semana los padres también pueden tener que atender cosas de la casa o compromisos familiares o compromisos, ¿cierto?, con amigos, con padres. Hay muchas cosas que hacer. Si pensamos más bien en padres que trabajan de lunes a sábado, ¿ya? O que tienen sistema de turnos, por ejemplo, que trabajan en la noche, ya hay muy poco tiempo para poder, ¿cierto?, brindar este tiempo de calidad a la familia. Entonces, ¿cierto?, nosotros vamos siendo parte, ¿cierto?, vamos siendo un apoyo fundamental para nuestros estudiantes. Ya, si son pequeños o si son más grandes, ya siempre va a existir, ¿cierto?, esta necesidad de nuestros estudiantes que ellos van a querer, de repente nos van a comentar algún tipo de situación, ya que quizás puede ser muy trivial o quizás para ellos puede ser una situación sumamente importante y compleja, ya, y ahí tenemos que estar nosotros para poder escucharlos. Ya somos parte también de este todo, ¿cierto? Y somos un apoyo fundamental. A veces ni siquiera nos damos cuenta y nuestros estudiantes van a generar un vínculo muy grande con nosotros. Y decimos, ¿cuándo pasó? No lo sé. Yo solamente escuchaba lo que me comentaban, ¿cierto? Y siempre fui una persona muy abierta para mis estudiantes, me tenían confianza. En algún momento se dio, ¿cierto? Y es sumamente favorecedor para nuestros niños y jóvenes. Analizar los datos de los estudiantes también es otra estrategia, ¿cierto?, para reconocer y comprender esta diversidad en el aula. Revisar información académica, ya revisar si nuestro estudiante tal vez ha tenido algún tipo de conflicto con algún estudiante. Ya nosotros también manejamos ese tipo de antecedentes, ¿cierto? Si hay algún patrón que se repita, quizás nuestro estudiante está teniendo dificultades en alguna índole ya con algún estudiante, ya nosotros también podemos apoyar en ese sentido. Si la dificultad es muy grave, claramente informamos a convivencia escolar, ¿cierto? Para que se haga parte, ya. Pero si nuestro estudiante solo tiene muchas ganas de hablar con alguien, podemos ser ese alguien. Independiente, sí, también hay que poner límites, ya. Tampoco es que nosotros podamos parte de, ¿cierto? Escuchamos y todo, pero siempre tenemos que tener nuestra postura que es de un adulto, ¿cierto? Responsable. ¿Ya? También el colaborar con docentes, trabajar en conjunto, ¿cierto? Si
nuestros docentes, nuestros equipos PIE, ¿cierto? Están trabajando en alguna actividad específica para nuestros estudiantes, o si realizaron otro tipo de apoyo para ellos, ¿cierto? En el aula, o alguna actividad extraescolar, ¿cierto? Nosotros si tenemos la oportunidad y también somos involucrados, ¿cierto? Eh, Hacernos parte de eso, ya no ser ajenos, ¿cierto? No solo limitarnos a realizar nuestra actividad diaria. Si vemos que se están realizando estrategias para apoyar a nuestro estudiante, también empaparnos de esas estrategias, porque en algún momento también nos va a tocar a nosotros apoyar a ese estudiante específico. Entonces, ¿cierto? Colaboramos con los demás profesionales. Ya, y ellos también siempre van a buscar, ¿cierto? Que todos tratemos de ir, ¿cierto? Remando para el mismo lugar. Participar en actividades de formación, esto es súper importante. Nosotros, ¿cierto? Si estamos en un establecimiento educacional y tenemos la oportunidad de asistir a algún tipo de capacitación, taller o curso, ya con nuevas técnicas que se están dando dentro del establecimiento, la tomemos esa oportunidad. La tenemos que ser parte, ¿cierto? Si se nos brinda la oportunidad de hacerlo, ya bienvenido sea. La diversidad en el aula, ¿cierto? Es una realidad que debe ser valorada y aprovechada para enriquecer, ¿cierto? El proceso educativo. Reconocer y comprender esta diversidad va a ser fundamental para crear este ambiente inclusivo, donde todos los estudiantes tengan esta oportunidad de desarrollarse. Ya lo mismo que veíamos de antes. Y ahora nos vamos a estas necesidades educativas específicas de los estudiantes. Ya. La discapacidad, ¿cierto? Se va a referir a la condición de que una persona, ¿cierto? La capacidad de una persona que presenta limitaciones, ¿cierto? En cuanto a aspectos físicos, sensoriales, intelectuales o mentales, ya que pueden afectar la participación en la vida social, educativa o laboral. Los estudiantes con algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Tienen necesidades educativas específicas que deben ser consideradas y atendidas en el proceso educativo para poder garantizar esta inclusión y también el aprendizaje. El concepto de necesidades educativas específicas de los estudiantes, ¿cierto? Es un enfoque que es muy contemporáneo. Ya, también se habla de necesidades educativas específicas, ¿cierto? En nuestro país, para abordar, ¿cierto? Cualquier particularidad en el aprendizaje de los estudiantes. El enfoque, ¿cierto? Valora la diversidad funcional como una parte, ¿cierto? De la experiencia humana y se enfoca también en dar dar un enfoque que sea mucho más respetuoso a esta diversidad. Ya, si hablamos de diversidad funcional, ya es un término que es mucho más inclusivo y positivo. Pero es más que nada la palabra la que varía un poco. Nosotros podemos encontrar necesidades educativas específicas, ¿ya? O podemos encontrar este concepto en la literatura, eh, ya. Necesidad educativa específica de los estudiantes con esta diversidad funcional. Ya son conceptos que uno es más amplio que el otro, no solamente, pero en la finalidad, ¿cierto? En el accionar, van a hacer referencia a lo mismo ya a favorecer la inclusión, ¿cierto? Las necesidades educativas específicas van mucho más en brindar, ¿cierto? Apoyo, brindar adaptaciones para cada estudiante que lo necesite, ya incluyendo cualquier tipo de modificación, por ejemplo, en el currículum. Diversidad funcional, ¿cierto? Lo más importante es que elimina el término de discapacidad. Son términos que se utilizan, ¿cierto? De manera cotidiana, pero no se limiten por eso en realidad. Así sabemos que necesidades educativas específicas o de la diversidad, ¿cierto? Funcional, se refiere a cualquier tipo, ¿cierto? A cualquier tipo de, ahí sí, a cualquier tipo de modificación que pueda ser realizada, ¿cierto? De acuerdo a las características, ¿cierto? En cuanto a la parte física, sensorial, intelectual o mental que pueda tener nuestro estudiante. Ya, vamos a hacer un pequeño break en este momento. Ya, ahí.
Y ahí sí. Vamos a hacer un pequeño break. Son las... Tengo muy mal la hora. Son las 7:54. Estaba viendo el mensaje. mm, ya, ahora vamos a revisar bien. Nos tomamos un break de 15 minutos. Ya volvemos a las 8:10. Ya ahí sí. Tengo un poquito descoordinada la hora del PC. Ya, entonces a las 8:10 estamos de vuelta. Ya, estamos de vuelta. Aquí estamos. Ah, ya, súper. Ya, vamos a continuar. Acá nos quedamos. Ya. Entonces, ¿cierto? Nos quedamos en esta parte, ya que, bueno, primero hablamos, ¿cierto?, a grandes rasgos de lo que son las necesidades educativas específicas de nuestros estudiantes. Y ahora vamos a ver la integración educativa de los alumnos con algún grado de discapacidad. Ya, si nos referimos de manera inclusiva, en cuanto a terminología, no sé si les había comentado que en el documento vamos a encontrar algunos términos que ya no están tan actualizados. Cuando son citas de algún texto, ya nos vamos a encontrar con, perdón, nos vamos a encontrar con alguna nomenclatura, alguna palabra que ya no está tan actualizada. Ya, por ejemplo, si hablamos de alumnos con discapacidad, ¿cierto? Vemos que últimamente, ¿cierto? No se utiliza esa terminología, ya, pero acá la utilicé porque el texto, ¿cierto? Es tal cual, así como lo ven. Ya, entonces, ¿cierto? Lo vamos a ver escrito de esta forma para fines de estudio, considérenlo tal cual como está en el documento. Ya, pero es preferible, ¿cierto?, hablar de una persona en situación de discapacidad, ¿cierto? Eh, o una persona con discapacidad también se utiliza, ya, pero acá, ¿cierto?, estamos hablando de alumnos con discapacidad. Ya, tema de concepto. Ya, yo sé que lo vamos a, lo vamos a entender igual cuando lo veamos, pero esto a medida que el tiempo va pasando, también van cambiando las formas, ¿cierto?, de ir nombrando, ir alguna característica que sea de alguna condición específica, ¿cierto? Va variando. Ya, pero, en fin, ¿cierto? Todo lo entendemos. Sobre esta integración educativa. ¿Recuerdan que habíamos hablado de que en algunos textos también se utilizaba la integración? Y actualmente el enfoque de integración ha sido reemplazado por el concepto de inclusión. ¿Por qué? Porque la inclusión es mucho más, engloba mucho más la diversidad que el concepto de integración. Acá se los voy a explicar mejor. Se inició la integración educativa en diferentes países ya desde los años 60, hace bastante tiempo, dentro de un movimiento social de lucha por los derechos humanos, especialmente de las personas que se viesen más desfavorecidas en ese entonces. El argumento esencial para defender esta integración tiene que ver con temas de derecho, ¿ya?, y criterios también de justicia e igualdad para las personas. Ya, bajo este enfoque de integración, ¿cierto? Desde los años 60 se hablaba de que todos los alumnos tienen derecho a educarse en un contexto normalizado que asegure la futura integración y participación en la sociedad. Ya desde esos años, ¿cierto? Se hablaba de que las personas que atravesasen por alguna situación de discapacidad, ¿cierto?, tenían los mismos derechos que una persona que no tuviese ningún diagnóstico como tal, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Se buscaba garantizar los derechos también para las personas con alguna situación de discapacidad, como a través de la integración. Ya, el derecho, ¿cierto?, de todos los niños a la educación se encuentra consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos, como lo vimos en la clase anterior.
y reiterado, perdón, en las políticas educativas de los países. Sin embargo, todavía existen millones de niños y personas que no tienen acceso a la educación o reciben una de menor calidad. Si pensamos en que ahora se ampliaron, ¿cierto? Con el pasar de los años, ya se veían muchas situaciones de exclusión, de discriminación, ¿cierto? De que el sistema tampoco daba cabida, ¿cierto? No tenía los medios para poder recibir alguna persona que tuviese algún diagnóstico o una situación de discapacidad como tal. Posteriormente se ampliaron los recursos, como lo veíamos en la última clase, se ampliaron los recursos para que los establecimientos educacionales pudieran dar cabida a más estudiantes y a más necesidades. Esto que la escuela estuviese más preparada para recibirlos, así como se ampliaron los cupos también. Pero desde ese momento en que se empezó a trabajar la inclusión de la integración en ese momento de nuestros estudiantes a un aula, ya hasta ahora también sigue existiendo una brecha, ¿cierto? Que es muy difícil de controlar en cuanto a garantizar estas oportunidades de participación. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que, por ejemplo, viven en sectores que son rurales o viven en sectores muy alejados o, ¿cierto? El establecimiento realmente no está asegurando, ¿cierto? No está garantizando la educación de todos nuestros estudiantes. Puede ser que hay establecimientos, ¿cierto? Los establecimientos siempre van a ser fiscalizados. Ya, si tienen subvención del Estado, del municipio, ¿cierto? Van a ser mayormente fiscalizados que uno que sea completamente privado. Pero sucede que en algunos momentos pueden escapar también de este tipo de fiscalizaciones. No debiese ocurrir, pero puede pasar también. Además, hay algunos temas que son sociales, ya que puede ser que algunos padres, ¿cierto? Eh, por dificultades que han tenido nuestros estudiantes dentro del establecimiento educacional, por ejemplo, que han sufrido algún tema de vulneración, ya por ejemplo, que nuestros mismos estudiantes están atacando a nuestro compañero, están haciendo mucho bullying, el establecimiento no se está haciendo cargo. ¿Qué prefieren los padres? ¿Cambiar los establecimientos o no enviarlo al establecimiento? Ya está con la matrícula y todo, pero prefieren que pase el año y nuestros estudiantes no asisten. Entonces, claramente ya se está limitando el acceso de nuestros estudiantes. Si bien desde el establecimiento pueden darle ese cupo, no se está garantizando que realmente hay un trabajo detrás, ¿cierto? Para favorecer, ¿cierto? Que nuestros estudiantes no pase por estas situaciones de bullying, pudiese ser, o que nuestros propios compañeros no estén lo suficientemente preparados, ¿cierto? Para favorecer la inclusión de nuestros estudiantes, los siguen dejando fuera. Ya no participan con nuestros estudiantes, ¿cierto? No lo incluyen en los grupos. Y así del colegio no se está realmente trabajando, puede pasar que nuestro estudiante termine no asistiendo al establecimiento. Son cosas que todavía se dan. Por suerte no son tan extensos los casos como en años anteriores, ¿cierto? En los años 60, si estamos hablando, recién se comenzaba a hablar de integración, ya de que todos tuviésemos las mismas oportunidades y desde los años 60 hasta ahora, ¿cierto? Han pasado muchos años y aún vemos dificultades en el acceso. Claramente, mucho menor a lo que veíamos en ese momento, que se vio esa necesidad, ¿cierto?, de que nuestros estudiantes también se integraran a las aulas. Ya, entonces, ¿cierto? Como nos dice acá, ¿cierto? El derecho a la igualdad de oportunidades es también súper aceptado, ¿cierto? Pero estamos lejos de que sea una realidad generalizada, de que todos, ¿cierto?, vayamos en un mismo sentido, que todos pongamos el máximo de nosotros para poder favorecer a nuestros estudiantes. La igualdad de oportunidades ya no se trata de tratar a todas las personas por igual, ya si bien en cuanto a lo que es igualdad de oportunidades y que todos tengan la oportunidad de participar, por ejemplo, o la oportunidad de asistir a un taller. ¿Ya? Se brinda esta oportunidad de hacerlo,
¿ya? Pero tiene que ser ajustado acorde a las características y necesidades individuales de nuestras personas. Nosotros aseguramos, ¿cierto?, que nuestro estudiante participe, no solamente invitándolo a participar, sino que tenemos que ser conscientes y también generar estrategias para que participe. Así nosotros vamos a hacer un taller al aire libre, ¿cierto?, donde vamos a estar todos en el patio. ¿Cómo vamos a hacer que nuestro estudiante participe si quizás nuestro estudiante prefiere no estar afuera? ¿Ya? Entonces tenemos que pensar en todo ese tipo de características también que tengan nuestro propio curso, nuestro propio colegio. Ya, nuestros niños no van a ser iguales. Ya, el derecho de todas las personas a participar en la sociedad implica que aquellas que presentan una discapacidad, esto no tengan ningún tipo de restricción o discriminación en los diferentes ámbitos de la sociedad. En lo que se refiere a la educación, no deberían existir restricciones para que estos niños puedan acceder a una educación común, ¿cierto? Ni deberían recibir una oferta educativa de menor calidad, ¿cierto? Por tener algún grado de discapacidad. Una oferta educativa, una segunda razón por la que surge esta integración es el fracaso de las escuelas especiales. Se habla de fracaso en la educación especial, ¿cierto? Como no es como que lo tomemos como algo muy, muy rotundo, que la escuela especial no esté funcionando, sino que se han dado algún tipo de situaciones ya desde esos años en las escuelas especiales que pueden provocar que se produzca también una cierta segregación por pertenecer a ese tipo de establecimiento. Si bien hay estudiantes que requieren de este apoyo, que es mucho más personalizado en una escuela especial, por otro lado, también este sistema, ¿cierto?, limita la interacción con los demás estudiantes. Ya también, ¿cierto? Las expectativas en algunos de estos establecimientos pueden ser mucho más bajas, considerando por un lado que tenemos estudiantes con características distintas, ¿cierto?, a lo que se ve en la educación regular. También tenemos que pensar que el currículum, ¿cierto?, puede limitar también el potencial de nuestros estudiantes al brindar tantas estrategias, ¿cierto?, para que ellos puedan desempeñarse, ¿cierto? Están tan adaptados a los contenidos que quizás nuestro estudiante puede estar un poco más avanzado que los demás, pero va a tener, ¿cierto?, que limitarse a lo que se está trabajando en esa aula. Ya pasa esa situación, ya puede verse limitado su potencial en ese sentido. Ya quizás ese estudiante debiese estar en una escuela regular, ya quizás no fue la coordinación, ¿cierto? Para que llegase a una escuela especial, quizás no fue la más óptima, quizás hubiese tenido muchas más herramientas pudiendo estar en una escuela regular. Ya, también, ¿cierto? Hay dificultades en cuanto a lo que es el conseguir algún tipo de fondos. Ya las escuelas especiales también son fiscalizadas por el Ministerio de Educación, ¿cierto? En cuanto a los fondos, pero históricamente los recursos inyectados en una escuela especial han sido menores que en la escuela regular. Ya hay algunas variaciones que han llevado, ¿cierto?, que las escuelas especiales, ¿cierto?, tengan una propuesta educativa que tenga una mirada mucho menos equitativa en algunos sentidos, ya que la calidad de la enseñanza también pueda ser, la calidad de la enseñanza también puede ser menor en algunos casos. Ya no digo que sea el general de las escuelas especiales, como un punto de vista, ¿cierto?, que es de manera global. En lo que se refiere a la educación, ¿cierto? No deberían existir restricciones para que los niños, ¿cierto?, tengan esta educación común, ya y no deberían existir tampoco una oferta educativa que fuera de menor calidad, ya que no se limite, ¿cierto?, a que nuestros estudiantes no tengan la capacidad de aprender, ya porque se puede aprender, pero hay distintas formas de aprendizaje. Sobre las necesidades educativas específicas o necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes. Aquí podemos encontrar una gran variedad, ¿ya? Pero hay una división que se utiliza para temas legales en nuestro país, pero acá las vamos a nombrar, ¿cierto?, a grueso modo. En el contexto de la educación en Chile, las necesidades educativas específicas, ¿ya? Y necesidades educativas especiales, también recordemos que hablamos de estos dos conceptos, pero para temas de estudio consideremos que es exactamente lo mismo.
Ya son términos que son relacionados, ya, pero que no son exactamente sinónimos, ya, pero se refieren a estudiantes, ¿cierto?, que requieren algún tipo de adaptación en el aula. Ya, si hablamos de la necesidad educativa específica, se van a definir como aquellas que van a requerir cierto este apoyo y recursos adicionales para que los estudiantes con diversidad funcional puedan acceder al currículo, participar en las actividades escolares y alcanzar los objetivos de aprendizaje. Recordemos que el currículum, ¿cierto?, es estandarizado, viene del Ministerio de Educación para que nuestros estudiantes, ¿cierto?, puedan alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje. Estas necesidades pueden ser de diferentes tipos. Así incluyen necesidades educativas, ¿cierto?, que son derivadas de la discapacidad física, por ejemplo, discapacidades para la movilidad, la manipulación de objetos o el acceso al entorno. Por ejemplo, un estudiante en silla de ruedas puede necesitar algún tipo de rampa o ascensor o alguna adaptación, ¿cierto?, en el mobiliario para poder desplazarse, ¿cierto?, y poder participar. También pueden haber dificultades al manipular algún tipo de objeto, ya para escribir, ya va a requerir algún apoyo en cuanto a algún tipo de teclado adaptado o algún tipo de software para favorecer la comunicación. Ya, esos son algunos tipos de adaptaciones. En cuanto a las necesidades educativas derivadas de la discapacidad sensorial, ¿cierto? Existen diferentes adaptaciones que se pueden realizar, ¿cierto?, para las dificultades visuales, auditivas o de procesamiento. Por ejemplo, para la discapacidad visual como tal, ¿cierto? Se pueden utilizar algún Perdón, material. ¿Sí, Carolina? María José, perdón, sí, con ella. Disculpa, profe. Bien. Estos temas me parece que lo hemos visto. Sí, Ahora esto lo es estás viendo en profundidad, porque me correcto. parece que en los módulos anteriores ya hemos revisado muchísimas veces estos mismos conceptos, estas mismas palabras. ¿En este módulo es más profundo? Correcto, Carolina. Sí. Esto, especialmente este pedacito Ah, que está porque me aquí, han parecido muchísimos, ¿ya? sí. Es que Lo me que son, pareció en otro sí. anterior también me pareció que la profesora Carolina también nos había hablado de unos temas que tú nos habías hablado, entonces me han parecido súper repetitivos los temas. Por eso Ya, pregunto si ahora son que los estás profundizando o estamos repitiendo módulos. ya. No, no se están repitiendo módulos, pero la educación Ya, inclusiva sí trae esto. ya, Va ligado a las necesidades muy, educativas que son transitorias y eso es lo que habían visto con la otra profesora, la de permanente y transitorias. ujú. Ya, sí, puede ser que lo hayan tocado, pero Sí, sí, creo que sí. ya. Entonces, ya, ahí en realidad desconozco específicamente hacia dónde iba ese módulo, pero acá sí estamos hablando derechamente de lo que es la educación inclusiva, ¿cierto? Se tienen que revisar de todos Ujú. modos ya lo que son estas necesidades, ¿cierto? Porque van derivadas a todos los apoyos que se realizan en aula. ¿Ya? Acá vamos a ver principios del DUA también, no sé si ustedes lo vieron también anteriormente, Carolina. No recuerdo en este minuto, pero sí me pasa de que hay muchas, eh, bueno, son conceptos absolutamente repetitivos, pero también me he dado cuenta de que hay temas que sí ya hemos visto, por eso pregunto si ahora lo está profundizando, Ah, ya, porque he sí, sentido que es como de lo mismo, ya, sí. ¿ya? Bueno, es que Solo eso. Y ya, sí, quiero despejar mi duda. sí. En cuanto a este cuadrito en específico, este sí había aparecido, pero solamente un concepto. Ya, en este mismo módulo apareció, Ok. pero sí como nombrado. ¿Ya? Esto es solamente para Ujú, que lo ya. consideren porque específicamente ya acá vamos a ver, ¿cierto?, lo que son estas necesidades educativas, ¿cierto? Y cómo se trabaja para cada una de ellas, tipos de apoyo que se pueden realizar en aula, ¿ya? No sé si eso igual lo vieron, ya tengo entendido que esa parte no la habían visto.
Entonces, ¿cierto? Tenemos estas necesidades educativas que son específicas, ya que van acorde a distintas necesidades que se puedan dar en cuanto a el tipo de discapacidad que sea sensorial, que sea intelectual o de tipo mental, ya de control emocional, regulación de comportamiento o relaciones sociales. Ya todo este tipo de necesidades van a ir englobadas en lo que son estas necesidades educativas que son específicas. ¿Para qué? Para que se cree esta división, ¿cierto? Que es la que ya conocemos, que se trabaja dentro de los establecimientos educacionales, específicamente, ¿cierto? Para clasificar ya los tipos de necesidades educativas que existen en el aula, que son las necesidades educativas permanentes y transitorias. Ya, en cuanto a las necesidades educativas que son permanentes, están presentes durante todo el proceso educativo. Ya corresponden a patologías o diagnósticos como discapacidad motora, auditiva, visual, intelectual y los trastornos y algunos trastornos de la comunicación. Ya nuestro estudiante ingresa al establecimiento educacional. Ya, Claudia, nuestro estudiante ingresa al establecimiento educacional, ¿cierto? Y con alguno de estos diagnósticos y nuestro estudiante va a permanecer durante toda la trayectoria educativa, ¿cierto? Necesitando algún tipo de apoyo específico. Ya, entonces, ¿cierto? Tenemos este tipo de diagnósticos, ya, por ejemplo, si tenemos alguna discapacidad intelectual, el estudiante siempre va a requerir, ¿cierto?, algún tipo de apoyo para el aprendizaje. Si existe algún tipo de discapacidad que sea física y severa, va a requerir también apoyo constante, como algún tipo de rampa o adaptación física para poder trabajar. Si es algo, por ejemplo, que sea transitorio, ya, si es algo transitorio, entendemos que son condiciones que van a estar presentes en algún momento del proceso educativo. Ya no van a estar, ¿cierto?, al 100% acompañando a nuestros estudiantes. Ya pueden estar presentes durante un año, durante dos, ¿cierto? O van a irse graduando durante el tiempo. Ya, por ejemplo, tenemos estos trastornos específicos del lenguaje, los TEL, ¿cierto? Las dificultades de aprendizaje, ya la dislexia, disgrafia, discalculia, que son específicos, ¿cierto? Para la comunicación, para los números. Ya, eso se puede ir trabajando durante el transcurso educativo. Ya nuestro estudiante en algún momento, ¿cierto? Va a tener menores dificultades, va a lograr una adaptación, va a requerir diferentes tipos de apoyo que sean graduados. Ya, se realiza una evaluación de estas necesidades educativas que son específicas o especiales. Ya no es que nuestro estudiante solamente ingresa al establecimiento educacional, ya siempre cuando existe algún tipo de diagnóstico, ya se realiza esta evaluación de la necesidad educativa. Ya, para identificar, ¿cierto?, todas las habilidades, debilidades y fortalezas que tengan nuestros estudiantes. Ya para, ¿cierto?, favorecer que se comprendan mucho mejor, ¿cierto?, todos los contenidos, se trabajen los objetivos y las adaptaciones que se vayan a hacer para nuestro estudiante. Se realiza siempre por algún equipo multidisciplinario, ¿ya? Y bueno, a principio de cada año se realizan pruebas, ¿cierto? Algunas que son realizadas por psicólogos, por ejemplo, está el test WISC, ya la más conocida, algún tipo de prueba que sea fonoaudiológica, también se van realizando ya todas las áreas que sean necesarias. Por ejemplo, si se determina en estas evaluaciones, ya se realiza toda una evaluación, ¿cierto? Para comprender las pruebas, se realizan todas las pruebas necesarias y se realiza un informe sobre cada uno de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales o específicas. ¿Ya? Y lo que sucede es que al final de todo esto se crea un plan específico para nuestro estudiante. Como este plan es tan específico, puede ser que en algún momento nuestro estudiante
tenga alguna necesidad educativa que supere, ¿cierto?, la capacidad de nuestro establecimiento regular. ¿Qué pasa? Que si nuestro estudiante, ¿cierto?, tiene esta necesidad que es mayor a nuestro establecimiento educacional. El establecimiento no puede negarle la matrícula a nuestro estudiante, pero sí se sugiere, ¿cierto?, a los padres apoderados que quizás el establecimiento no es el más óptimo para nuestro niño, que quizás, ¿cierto?, debiese optar por otro tipo de establecimiento. Ya, es sumamente complejo si, por ejemplo, los padres se negasen, ¿cierto?, a esta indicación. Se puede conversar, se puede renegociar con los padres, ¿cierto?, la posibilidad de que quizá nuestro estudiante eh, estuviese mejor en otro tipo de establecimiento, ya, pero lo importante en este sentido es que eh, ya cuando el estudiante, ¿cierto?, tiene todas estas evaluaciones, este conjunto de evaluaciones, ya se comienza a trabajar. Ya, se va a trabajar con psicólogo, va a trabajar con terapeuta, se va a trabajar apoyo en aula para atender estas necesidades, se van a realizar, ¿cierto?, de estas estrategias para nuestro estudiante, ya, o cuáles se van a ir modificando durante el tiempo. Ya, después de tener todo esto, este plan, ¿cierto? Se busca integrar, ¿cierto? Lo máximo posible a nuestros estudiantes acorde a esta evaluación. Ya, el enfoque para la atención de esta necesidad educativa específica, el enfoque que se va a realizar, ¿cierto? Es buscar que todos los estudiantes con diversidad funcional aprendan en la misma aula, ¿cierto? Con estudiantes que tengan o no tengan algún tipo de discapacidad, recibiendo todos los apoyos y recursos pensados para nuestro estudiante, ¿cierto? Se busca que participe, ¿cierto? Dentro de un aula común. Ya. Sobre los apoyos especializados, se van a proporcionar apoyos que van a ser específicos, ¿cierto? Para nuestro estudiante, como una asistencia personal, por ejemplo, en el caso que lo requiera, que son casos más complejos, ¿cierto? Que requieren un apoyo constante de algún tutor, ¿cierto? O asistente que esté al 100% que esté al 100%, ¿cierto? O la mayor parte del tiempo apoyándolo en aula. Ya también puede ser que la jornada para nuestro estudiante sea más breve. Hay estudiantes que por las necesidades que presentan, se les acorta la jornada educativa, ya por acuerdo también con los padres y con el médico tratante, puede ser que se llegue a un acuerdo y tenga media jornada. Ya en ese sentido, la escuela puede proporcionar ese tipo de atenciones sin que se esté negando el derecho a la educación de nuestro niño. Ya, entonces, ¿cierto? Todo el tipo de apoyos que se necesite se pueden brindar. Se brindan también adaptaciones curriculares. Se realizan estas modificaciones del currículum para atender las necesidades específicas de cada estudiante, asegurando que puedan acceder, ¿cierto?, a contenido, ¿cierto?, y alcanzar el máximo objetivo de aprendizaje. Las adaptaciones curriculares son cualquier adaptación que se realice al currículum común, ¿cierto?, en cuanto a la metodología de enseñanza, ya, por ejemplo, entregando los contenidos de otra manera. Por ejemplo, adaptación física que se puede realizar sería modificar, ¿cierto?, el espacio físico, ya utilizar cualquier adecuación en cuanto a los espacios compartidos, en cuanto al uso de la tecnología, incluir algún tipo de dispositivo. En cuanto a la metodología de enseñanza, ya ajustar, por ejemplo, el ritmo de enseñanza, ya que las instrucciones sean mucho más directas, que se entregue los pasos, ¿cierto? Que la enseñanza sea mucho más diferenciada en algunos casos. Ya puede ser también el quitar algunos contenidos de las evaluaciones. Ya hay el nivel de exigencia, ¿cierto? Puede variar. Pueden variar también los ritmos y los tiempos en que se entreguen los contenidos. Ya, todo eso, ese tipo de adaptaciones se puede simplificar también el contenido, ya, reducir la complejidad en algunos casos particulares que lo requieran. Priorizar también contenidos. Si estamos hablando de contenidos, ¿cierto?, que son muy amplios en un currículum, ¿cierto?, que viene normado, se puede adaptar, ¿cierto?, acorde a nuestros estudiantes.
Y hay algunos que se pueden eliminar o englobar en otros. En cuanto a las estrategias para la atención de estas necesidades, ¿cierto? Educativas, se pueden implementar muchas estrategias dentro del aula como tal, ¿ya? Pero lo importante, ¿cierto? Es que siempre sean pensadas en atender las necesidades educativas, ¿cierto? De todos nuestros estudiantes. Cómo utilizar, ¿cierto? Este lenguaje claro y sencillo. Por ejemplo, si entregamos algún tipo de instrucción, ya, vamos a decir lo que vamos a hacer, ¿cierto? Si entregamos una instrucción y decimos, vamos a realizar una evaluación formativa em, para comprender el material didáctico, ¿ya? Puede ser muy complejo para nuestros estudiantes, quizás. Ya no vamos a atender a la diversidad que tenemos en nuestra aula. Ya, por ejemplo, si decimos simplemente vamos a hacer una pequeña prueba o vamos a hacer un pequeño examen, va a ser mucho más fácil, ¿cierto?, de comprender por nuestros estudiantes. Proporcionar instrucciones claras y que sean mucho más estructuradas. Si decimos vamos a hacer una actividad, ¿cierto?, de la página 20, ya, y después de haber terminado la anterior, vamos a leer un texto ya de una manera que sea comprensiva. Si entregamos, por ejemplo, una instrucción de esa forma, va a ser muy complejo para nuestros estudiantes si pensamos en la diversidad de estudiantes que tenemos. Ya sería mucho más simplificado decir, ya vamos a trabajar vamos a abrir la página 20 y leer el párrafo en dos y subrayar las palabras más difíciles. Ya es mucho más simple realizarlo de esa forma. Utilizar una variedad de materiales y recursos, ya. Por ejemplo, si decir, ¿cierto? Vamos a ver este video y vamos a dibujar, ¿cierto? Lo que vemos. ¿Ya? Vamos haciendo todo mucho más fácil de comprender, ¿cierto? Y no va a ser necesario quizás ir brindando apoyo uno por uno a nuestros estudiantes. Si utilizamos solamente estas estrategias que van a ser mucho más simplificadas de entregar nuestros contenidos, ya nuestros estudiantes, ¿cierto?, nos van a requerir tanto apoyo que si le entregamos una instrucción que sea muy amplia, muy compleja, ya que quizás la van a tomar un par de estudiantes del aula y el resto, ¿cierto?, va a quedar pensando qué vamos a hacer realmente, ¿ya? Otra estrategia es fomentar la participación activa de los estudiantes, ya, por ejemplo, si decimos que trabajen de manera individual, que manténganse en silencio. ¿Ya? Recordemos que desde la escuela inclusiva lo que se busca es el trabajo colaborativo, que se trabaje en equipos mayormente, ya que se trabaje coordinadamente en algunas instancias, también compartiendo con estudiantes de otros cursos, de otros niveles, a trabajar mediante proyectos. Ya son estrategias sumamente importantes si queremos favorecer esta inclusión. Colaborar con los docentes y profesionales de apoyo. Es súper importante si, por ejemplo, decidimos que, si vemos que nuestro estudiante está teniendo muchas dificultades en el aula, ¿cierto? Está constantemente saliendo de la sala, nosotros vamos, ¿cierto? Buscamos la forma de conocerlo, tenemos estrategias para contenerlo quizá en el momento. Pero, ¿qué va a pasar? Que si nosotros no tenemos información de qué es lo que está pasando realmente con nuestro niño, si quizás cambió de una semana a otra o de un semestre a otro, ya, y no sabemos, ya vemos que quizás en aula está trabajando con otro tipo de apoyos, ya, quizás está trabajando con algún tipo de tiene otra actividad, ¿cierto?, que utiliza en el aula porque lo están viendo que está muy desregulado últimamente. Ya, pero nosotros no tenemos idea de lo que está ocurriendo. Claramente, ¿cierto? Si nuestra comunidad educativa nos está negando esa información, ¿cierto? De qué es lo que está ocurriendo con nuestros estudiantes, ya no vamos a poder apoyar mucho, ¿cierto? A poder brindarle esta estrategia, ¿cierto? También es importante recalcar que la atención de estas necesidades educativas específicas es un desafío que va a ser súper importante para el apoyo educativo, ya, para todo el sistema educativo. También, ¿cierto?, va a ser una oportunidad para enriquecer este progreso educativo.
Ya, si pensamos en nuestros estudiantes que más adelante, ¿cierto? Se van a desarrollarse, ¿cierto? En el ámbito laboral, van a compartir también todo lo que ellos vean con la misma familia. Ya nuestros estudiantes suelen Se comentar le queda también, pegado de repente. Alejandra, ¿no se escucha? No, se le queda pegado de repente cuando habla. No sé si me pasa a mí nomás o a las demás también. A ver, no sé, ¿alguien más le sucede lo mismo que se pega Yo, pen- No importa que me pegue yo, la imagen. No, yo no me ha pensé que era pasado. Un poco yo de la pensé que, señal mala. yo pensé que era yo y se me desconectó como 5 veces. Ya, la verdad desconozco qué puede estar pasando, ya puede ser por temas de climáticos, ya no me había ocurrido, ya por eso les comento, ya no sé si ahora me escuchan mejor o si sigue escuchando cortado, ya, pero estamos en el final, ya, así que no se preocupen mucho por esa partecita, ya. No sé si ahora me escuchan mejor o se escucha igual cortado todo el rato. No, se escucha, a usted se le oye bien, profe, se le escucha súper. No importa que no me vean, ya no importa que no me vean a mí, lo importante es que se escuche. Ya voy a repetir la última parte así muy rápidamente. Sobre la estrategia para la atención de estas necesidades educativas específicas, se busca implementar ciertas estrategias para, ¿cierto?, atender a todos nuestros estudiantes. Las que aparecen acá en amarillo son algunas que se pueden implementar en el aula y que van a atender, ¿cierto?, a la mayoría de nuestros estudiantes. Cómo utilizar algún lenguaje que sea claro y sencillo, ¿cierto? No entregar instrucciones que sean tremendamente grandes. Si le estamos diciendo a nuestros estudiantes, ya vamos a hacer una actividad del libro vamos a hacer una actividad del libro de lenguaje, ya abrimos la página 20, vamos a subrayar, ¿cierto? Todas las palabras difíciles que encontramos, después vamos a volver a la página 10, ya eso es algo sumamente complejo. Se busca simplificar, ¿cierto? Y estructurar mucho más las instrucciones que entregamos, diciendo, por ejemplo, ya, paso a paso, vamos a abrir el libro en la página 20. Primeramente, damos un tiempo, buscamos la página 20, vamos a subrayar las palabras que no aparezcan difíciles. Ya. Sí vamos trabajando dando tiempos para nuestros estudiantes. Utilizar también una variedad, ¿cierto?, de materiales y recursos que sean mucho más diversificados. No quedarnos solamente en los típicos materiales, ¿cierto? Hoja escrita, ¿ya? Utilizar todos los recursos necesarios acorde a nuestros estudiantes. Si nuestros estudiantes tienen dificultades en la visión, ¿cierto? Vamos a utilizar materiales que sean mucho más grandes, quizás con textura. ¿Ya lo podemos implementar para todos? Sí, se puede. Fomentar participación activa de los estudiantes, no decirles ya vamos a hacer el trabajo solo y no hablen ya manténganse ahí en su puesto, nada más. Se busca, ¿cierto?, desde esta mirada inclusiva que se realicen trabajo en grupo, con otros estudiantes del establecimiento también, hacer aprendizaje a través de proyectos, ya que se involucre la comunidad, perdón, educativa en lo que es un proyecto. Colaborar también con docentes y profesionales de apoyo. Si nosotros no sabemos lo que está haciendo el equipo PIE, por ejemplo, o qué está haciendo la educadora diferencial en el aula, porque vemos que está sacando a nuestro niño y nuestro niño cada vez está saliendo más del aula, algo está pasando, no tenemos idea qué es, ¿cómo vamos a apoyar de esa forma? Ya se busca que también haya colaboración por parte de todo el equipo. Y finalmente, que esta atención a la necesidad educativa específica va a ser claramente un desafío que es sumamente importante y es un desafío grande. Hay muchas cosas que modificar, hay muchas oportunidades por brindar para poder, ¿cierto?, favorecer y enriquecer este proceso educativo, creando un ambiente donde todos tengan esta igualdad de oportunidades de aprender. Todo lo que es la entrega de estrategias que podamos usar para nuestros estudiantes va a partir de conocerlo, ¿cierto? Conocer la diversidad y ser mucho más abiertos al contacto, ¿cierto?, con nuestra comunidad educativa. Ya, lo dije muy rápido, espero no se haya cortado esta vez porque hasta aquí llegamos. Ya, me avisan, me avisan, ¿cierto? Si pasa esto de que se escuche muy cortado.
Ya como les comentaba, no había ocurrido previamente. Ya, eh, tengo una conexión bastante estable, pero temas climáticos, ¿cierto? Claramente pueden afectar. Si ocurre nuevamente, te pido que por favor me avisen. Terminé sumamente rápido esa última parte para poder pasar la asistencia. En este momento les pido que si hay algún comentario o si duda o no me escucharon bien al final, ya la parte que repetí, me lo digan enseguida para poder verificarlo. Mientras busco el tema de la asistencia. Ya, no sé, ¿alguien quiere decir algo por ahí? Carolina, ¿no? Perdón, había visto que se había activado un micrófono. No, no. Ya, vamos a... Deme un segundito. Les comento que, bueno, No, lo no... activé por la. Ah, por la asistencia, ya. Ya, entonces, ya, Sí, por espero que eso lo se... activé. Ya, sí, espero que se haya escuchado la última parte. De verdad, me disculpa por decirlo todo muy, muy rápido, porque quería que ese lapso en que sí se escuchaba bien, alcanzara a decirlo todo de nuevo. Ya, entonces no es la idea hablarlo sumamente rápido, ya, y temas climáticos ya son un poquito incontrolables. Así que mi disculpas por eso. Ya, vamos a comenzar con Claudia Acuña. Y había algunas personas que hablaron al chat también. Acá estoy. Gracias, Claudia. Emma Arzola. De nada. Emma, si alguien me habló al chat, me parece que era Emma. Ya, después lo voy a verificar. Nicole Astudillo. Nicole. Bernardita Calderón. Presente, señorita. Gracias, Bernardita. Carolina Karcher. Por acá estoy, María Ah, José. Carolina. Gracias, Carolina. Sí, Cintia Carrizo. de nada. Cintia. Acá estoy, profe. Gracias, Cintia. Tía Catalán. Ya. Por acá estoy, María José, presente. Gracias, Pía. Alejandra Díaz. Alejandra. Por acá, presente, Gracias, Alejandra. presente. Lilian Espejo. Sonia Estuardo. Sonia. Darling González. María Lara. Tamara Lara. Cintia Loaiza. Cintia Loaiza. Natalia Morales. Presente, Beatriz. profesora. Natalia. Sí, acá, presente. Ah, ya que no tengo acceso a la cámara en este momento, Natalia. Ya, pero está presente, no se preocupe. Ya, Beatriz, gracias. de nada. Beatriz Moya. Presente. Gracias, Beatriz. Acá Alicia se estoy. tuvo, gracias. Alicia se tuvo que retirar, así que Daniela Peralta. Daniela. Avisó que estaba en urgencia con su hijo. Ya, es Daniela, entonces, ya sí me acordaba de un nombre. Muchas gracias por recordarme. Amelia Salas. Amelia Salas. Vicky Salazar. Presente. Gracias, Vicky. Catherine Silva. Catherine. Gloria Varas. Presente. Gracias, Gloria. Helen Zambrano. Perdón. Presente, profe. Gracias, Helen. Y A usted, profe.
Ya, ¿me faltó nombrar a alguien? ¿No? Ya, súper. Entonces, ¿cierto? Hemos finalizado la clase del día de hoy. Ya, así que, bueno, nos vemos mañana. Cualquier duda, consulta. Ah, por tema de asistencia también. Ya háblenme ya para poder revisarlo con atención. Me envían el nombre, apellido, el curso y la fecha. Ya, y bueno, la situación. Si estaban presentes, los dejé ausentes, si justificaron y yo no me di cuenta, lo podemos rectificar. Ya, para que igual lo tengan presente y recuerden que una inasistencia, ¿cierto? Pesa un poquito más que si la falta estaba justificada. Ya, sí, para que igual lo tengan en consideración. Ya, entonces si no hay más consultas, dudas, acotaciones, nos despedimos por el día de hoy. Chao, profe. Chao, que estén Hasta bien. mañana, profe, que esté bien. Hasta Hasta mañana. mañana. Nos vemos Chao, mañana. chao. Hasta mañana a Descansen, todas. Hasta mañana. descansen. Chao, Hasta chao. mañana todas, que estén bien. Chao. A detener aquí.